Tengan ustedes muy buenos días. Tal vez lo vean el video en otro horario, pero estoy grabando este video en la mañana. Específicamente, vamos a repasar aquí la aplicación, la parte práctica del tema 3 de la primera parte que corresponde a las medidas de tendencia central, ¿no? El tema 3 sabemos que concierne al tema de análisis descriptivo univariante, ¿no? El análisis descriptivo univariante tiene que ver con los indicadores, las medidas, las estadísticas, los estadísticos, los estadígrafos que se pueden obtener de un determinado conjunto de datos, ¿no? Ya sea a través de los datos originales, mediante una tabla de tipo 1, ¿no? O ya sea a través de la tabla correspondiente en una distribución de tipo 2 o en una distribución de tipo 3, ¿no? ¿Cómo se obtiene a partir de ahí cada uno de los indicadores concernientes a el análisis descriptivo univariante, ¿no? Entonces, el, este documento en todo caso plasma la parte práctica, la parte de los ejemplos de lo que se ha hecho en la parte teórica, en la primera parte, en lo que concierne hasta la parte donde se va a tomar el primer parcial, ¿no? Entonces vamos a desarrollar los ejemplos relacionados con las tres medidas de tendencia central, los tres promedios, ¿no? La media aritmética o simplemente llamada media, la mediana y la moda, ¿no? Y luego al final de la presentación tenemos la bibliografía que respalda en todo caso el contenido de esta explicación y también respalda en todo caso todo el material bibliográfico relacionado con la materia de estadística 1, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer ejemplo, ¿no? En el cual tenemos 10 datos, ¿no? Relacionados, ahí tenemos los 10 datos relacionados a qué? Al peso, ¿no? ¿De quiénes? De los estudiantes, ¿no? Entonces aquí tenemos el peso correspondiente a 10 estudiantes y nos pide calcular, interpretar tanto la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, esto cabalmente corresponde a una distribución de tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos son pocos y casi todos son distintos, ¿no? ¿Cómo encontramos estas tres medidas estadísticas, estas tres medidas de tendencia central, estos tres promedios? ¿Cómo encontramos en esta situación? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ordenarlos, no tanto ordenarlos, ¿no? Sino ahí identificamos el primer X es 65, el segundo X vale 71, el tercero 82, el cuarto 73, el quinto 90, el sexto 82, el siguiente 70, ¿no? El siguiente 77, el noveno 74 y el último 78, ¿no? Los pesos correspondientes a los 10 estudiantes, ¿no? ¿Cómo obtenemos ahora a partir de ahí la media aritmética? En una primera instancia, y ahí tenemos la media aritmética, su notación, una X con una línea horizontal o una M mayúscula con, entre paréntesis, la variable X que corresponde, en este caso, al peso, ¿no? Al peso de un grupo de 10 estudiantes universitarios, ¿no? Como esta es una distribución de tipo 1, datos simples, datos no agrupados porque son poquitos, entonces la fórmula nos dice que debemos emplear para obtener la media aritmética esta fórmula, ¿no? Sumar cada uno de esos valores y dividir entre cuántos valores has sumado. Como sabemos que son 10 valores, entonces cada uno de esos valores los sumamos, como está ahí, sumamos cada uno de estos valores, la suma lo dividimos, la suma lo dividimos entre 10 y el resultado nos está dando 76.2, ¿no? El peso medio de los 10 estudiantes universitarios es de 76.2 kilogramos, ¿no? En promedio, en media, cada uno de estos 10 estudiantes está pesando 76.2, a pesar de que hay algunos que pesan menos de 76 y lo mismo hay otros que pesan más de 76, pero en promedio, ¿no? Porque el promedio es un valor representativo de ese conjunto de datos que en este caso son 10, ¿no? Entonces indica que en media, en promedio,
los 10 estudiantes tienen en media, ¿no? En promedio, 76.2 kilogramos de peso, ¿no? Y listo, se acabó ahí la forma de cómo se obtiene la media aritmética para el caso de una distribución de tipo 1, ¿no? Lo mismo para este conjunto de datos. Ahora, ¿cómo obtenemos la mediana? En el caso de la mediana, como dice su definición, es aquel valor que divide en dos partes iguales al conjunto de los datos, pero previamente los datos tienen que estar ordenados, ¿no? Entonces aquí empezamos a ordenarlos desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, ¿no? El valor más pequeño es 65, lo asignamos el código X sub 1, el subíndice 1, entre paréntesis para indicarte que es el primer valor ordenado, ¿no? Si no llevaría entre paréntesis, entonces sería el valor original, el que tenemos aquí. El X sub 1 vale 65, el X sub 2 vale 71, el X sub 3 82, pero no están ordenados, ¿no? Pero cuando los ordenamos, lo más aconsejable es que lo identifiquemos el subíndice entre paréntesis, ¿no? El más pequeñito 61, el siguiente, el segundo valor más pequeño 70, el tercero 71, el cuarto 73 y así sucesivamente hasta el valor más grande, el último que es el décimo, con un valor de 90, ¿no? Ordenados, ¿no? Entonces aquí los tenemos ordenados, si nos fijamos están ordenados y lo estamos asignando esta notación del subíndice del dato entre paréntesis para decir que sí están ordenados, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos la mediana? Y en la fórmula nos indica que para obtener la mediana, una vez ordenados, debemos considerar para una distribución de tipo 1, si tenemos datos pares, nuestra cantidad de datos es par o es impar. En este caso, el total de datos es 10. Es una cantidad par. Entonces, la fórmula que nos plantean es esto, que la mediana es el X que va a ocupar esta posición, más el otro X que va a ocupar esta otra posición. Esas dos los tenemos que sumar y los dividimos entre 2, ¿no? Entonces sabemos que el n, como lleva este subíndice n, y también esto también lleva el n es el total de datos. Entonces lo único que tenemos que hacer es esta operación. X, en vez de esta n reemplazamos 10, 10 partido entre 2 nos da 5. Y lo mismo hacemos aquí esta operación, n dividido entre 2 más 1, sabiendo que el n vale 10, 10 dividido entre 2, 5, más 1, 6. Entonces tenemos el X sub 6 como resultado de esta operación y el X sub 6 como resultado de esta otra operación. Entonces aquí nos está pidiendo dónde está tu X sub 5, dónde está el X que está ocupando la parte quinta y dónde está tu X que está ocupando la parte sexta. En los datos ordenados, ¿no? Entonces, en los datos ordenados, aquí claramente podemos ver que el X que está ocupando la parte quinta no es nada menos que el 74, y eso lo reemplazamos en vez de este X sub 5, y el X que está ocupando la parte 6 o la posición 6 en los datos ordenados no es nada menos que el 77, y lo colocamos en vez de este X6, ahí está, 77, los sumamos los dos y tenemos luego que dividir entre 2, ¿no? Y el resultado nos da 75.5. Ese es el resultado de la mediana, ¿no? Y tenemos la interpretación que dice al menos la mitad, ¿no? ¿Por qué dice al menos la mitad? Porque la definición de la mediana dice es aquel valor que divide en dos partes iguales. Por eso es que decimos al menos la mitad de los estudiantes pesa 75.5 kilogramos o menos, ¿no? Esa es la interpretación. La interpretación es muy importante porque es la contribución del investigador, es la contribución del que hace el análisis, ¿no? Porque ya posteriormente se van a dar de cuenta en este mundo de la tecnología, todo lo hace la computadora. La computadora con clic, 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 te va a sacar estos indicadores. Y la contribución del investigador va a ser la interpretación, el análisis que haga con esos resultados. ¿Listo? Ahora, para el caso de la moda, ¿no? ¿Cómo obtenemos la moda para este conjunto de datos originales, ¿no? O tal vez para este conjunto de datos ordenados, ¿no? Entonces aquí dice que la moda
simplemente se obtiene a través de la observación de los 10 datos. Simplemente los observamos. Y mejor si están ordenados, ahí los vamos a observar más claramente, los vamos a identificar inmediatamente, ¿no? Y aquí dice, podemos ver que 82, aquí está la cantidad de 82, que no es la única, también aquí está el 82, se repite más veces, dice. ¿Por qué está haciendo referencia a esto de la repetición de más veces? Porque según la definición de la moda, dice, es aquel valor de la variable, o sea, un x sub i, que se repite más veces, ¿no? O también indica es aquel valor de la variable de los x sub i siempre que corresponde a la frecuencia más alta, ¿no? Entonces, estamos aplicando ese concepto para encontrar aquí el valor de la moda. Para una distribución de tipo 1, solo tenemos que observar los datos, nada más los 10 datos. Y claramente vemos que 65 no hay más que este único. Este 70 también es el único entre estos 10 datos, como el 71, el 73, todos ellos solamente se repiten una vez. El que se repite más veces, ¿no? No es nada menos que el 78, que corresponde al X7 y al X8 ordenados, y en este caso, si no están ordenados, corresponde al X sub 10, como también al, donde tenemos, al 82, ¿no? Sería el X sub 3 y el X sub 6, ¿no? Entonces, claramente aquí podemos observar de que el valor que más veces se repite es el 82, ¿no? El X sub 8 y el X sub 9 en los valores ordenados, ¿no? No hay más otro valor que se repita al menos 2 veces, como se repite el 82, o más veces, ¿no? Y por eso es que la moda para esta distribución de tipo 1 solamente lo identificamos a simple observación y decimos la moda es aquel X que más veces se repite. Y el que se está repitiendo en este conjunto de datos más veces no es nada menos que el valor de 82 kilogramos, que es el peso, en este caso modal, el peso de la moda, ¿no? Su interpretación, el peso más frecuente, ¿no? De ahí es de donde viene que se repite más veces, ¿no? El peso más frecuente entre los 10 estudiantes es de 82 kilogramos, ¿no? Y listo, ya tenemos la interpretación y cómo se obtiene la media aritmética, la mediana y la moda para una distribución de tipo 1, datos agrupados o datos simples, ¿no? Y aquí entramos a otro ejemplo de una distribución de tipo 2. De la misma manera, ¿cómo se obtiene la media aritmética, la mediana y la moda en una distribución de tipo 2, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos de 40 estudiantes universitarios de la Universidad Salesiana. Estos 40 datos, ¿a qué variable corresponden? Corresponden a la variable materias desaprobadas. ¿Cuántas materias han desaprobado? Un total de 40 estudiantes. Y aquí tenemos algunos que han desaprobado 2 materias, algunos 5, algunos 4, algunos 1, algunos ninguno, ¿no? Y lo que previamente tenemos que hacer con estos datos es agruparlos, resumirlos, representarlos en una tabla. Y una vez que tengamos la tabla, lo que tenemos que hacer es calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, aquí como los datos son muchos y la mayoría de ellos se repite, corresponde construir una tabla de distribución de frecuencias de tipo 2, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias agrupada discreto en valores puntuales, ¿no? Pero generalmente nosotros hemos quedado en que lo vamos a llamar distribución de tipo 2, ¿no? Porque son muchos datos, pero entre ellos se repiten, ¿no? Varios de esos se repiten y de ahí es que la tabla más adecuada es esta forma de presentarlos, ¿no? Aquí previamente lo único que ustedes un poquito tendrían que imaginarse, lo necesario dentro de una tabla de tipo 2 es los valores distintos que toma la variable que se observan aquí, los distintos van entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, esos son los valores distintos que toma la variable y eso es lo que colocamos aquí en la primera columna, ¿no?
con su nombre de la variable, ¿no? Número de cursos desaprobados, ¿no? Y seguidamente vamos a contar, que corresponde a las frecuencias absolutas, cuántos estudiantes han reprobado cada uno de estos valores correspondientes a la variable x sub i, ¿no? Tenemos 2 estudiantes que han reprobado ninguna materia, 4 estudiantes que han reprobado una materia, 5 estudiantes que han reprobado 2 materias. Estos valores de las frecuencias relativas no es nada menos que un conteo de estos 40 valores, ¿no? Entonces, ya sabemos eso, cómo se construye o cómo se obtiene, y para verificar que lo hemos asignado el conteo lo hemos hecho correctamente, sumamos estas columnas de las frecuencias absolutas denotados con n sub i, nos tiene que dar el total de datos con los cuales estamos trabajando, ¿no? En este caso tenemos el dato de 40 estudiantes y nos da 40 estudiantes, ¿no? Es una distribución de frecuencias de tipo 2, mínimamente tendría que tener estas 2 columnas, el valor de la variable y la cantidad de veces que se repite cada uno de esos valores de la variable, ¿no? Denotado, por supuesto, como ayuda, digamos, el total detectado con 40 unidades en total, ¿no? El resto de las columnas son complementarias en función a lo que vamos a necesitar para lo que nos pide, ¿no? Para lo que nos pide, ¿no? Entonces, lo que vamos a necesitar para lo que nos pide, para la media aritmética, para la mediana o para la moda, entonces serían solamente agregar estas otras 2 columnas, ¿no? ¿Cuál será para cuál? Entonces, eso lo vamos a ir descifrando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, cuando tengamos solamente estas 2 columnas como una tabla de distribución de tipo 2 básico, nos piden obtener la media aritmética. ¿Cómo procedemos? Ya sabemos que esta es una distribución de tipo 2, por lo tanto, la fórmula en la parte teórica que habíamos mencionado nos indicaba que la fórmula de la media aritmética no era nada menos que la sumatoria de x sub i multiplicado por n sub i, y todo eso partido entre n. Entonces, una vez que se detecte la fórmula, uno tiene que hacer es revisar si tiene cada uno de los componentes que hacen de esa fórmula. En este caso, ¿tenemos los x sub i? Sí, tenemos los x sub i. Aquí están los x sub i, ¿no? ¿Tenemos los n sub i? Sí, tenemos los n sub i. Aquí están los n sub i, ¿no? Y finalmente, ¿tenemos el n? Sí, tenemos el n. Aquí está el n, vale 40. Como tenemos todo, entonces ahora sí procedemos a hacer la operación que nos dice la fórmula. Y como tanto x sub i como n sub i llevan el subíndice i, lo que tenemos que hacer aquí con esos 2 valores, 1 por 1, porque lleva el subíndice i, hay que hacer 1 por 1 cada uno de los x sub i, multiplicarlos por su respectivo n sub i. Entonces multiplicamos cada x sub i por su correspondiente n sub i, ¿no? Entonces, y eso es lo que está haciendo aquí, ¿no? En esta última columna está multiplicando cada uno de los x sub i por su n sub i, ¿no? Entonces multiplica 0 por 2, 0. 1 por 4, 4. 2 por 5, 10. 3 por 6, 18. ¿no? 4 por 10, 40. ¿no? 5 por 7, 35. 6 por 6, 36. Ahí está. Entonces, ha multiplicado cada uno de los x sub i por su correspondiente n sub i. Posteriormente, lo que nos está indicando, esos resultados que has obtenido, tienes que sumarlo, nos está diciendo. Y como tenemos aquí hecho esa operación en la tabla, sumamos esa columna de esos resultados, ¿no? Entonces aquí lo sumamos esta columna y ahí tenemos 143. Y ese sería el resultado ya del numerador, porque ya habríamos hecho toda esta operación. 143, ¿no? Y lo dividimos entre n, que sabemos vale 40, son 40 datos en total, y hacemos la operación y nos está dando 3.575, ¿no? Que representa promedio, media de materias desaprobados por los 40 estudiantes de la universidad, es de 3.575 materias desaprobados por estudiante. En promedio, en media, cada estudiante, cada uno de esos 40 estudiantes habría reprobado 3.575 materias, ¿no? Si bien no se puede entender el decimal en la interpretación, pero ese es el resultado que se ha obtenido y así lo debemos dejar.
Tal vez en la interpretación podemos hacer una pequeña corrección, como en este caso el 3.575 más se aproximaría a 4, entonces diríamos con el tenor de aproximadamente. Aproximadamente 4 materias estarían reprobando o desaprobando cada uno de los 40 estudiantes, ¿no? Eso en la interpretación, pero como resultado operativo, lo dejamos tal como está, 3.576. Eso no lo alteramos, a pesar de que no es lógico este valor de 3.576, porque estamos hablando de materias desaprobadas. ¿Cómo podías desaprobar 3.575? No se entiende, se ve, pero se respeta como resultado operativo de la fórmula, ¿no? En la interpretación ya hemos dicho que podemos corregirlo como aproximadamente, ¿no? 4 materias desaprobadas en media tendrían esos 40 estudiantes, ¿no? Eso para la interpretación, ¿no? Entonces ya tenemos la media aritmética. ¿Cómo se obtiene para esta distribución de tipo 2, ¿no? Ahora la mediana. ¿Cómo obtenemos? ¿Qué pasos debemos de seguir? Para la mediana, en esta tabla que ya sabemos por qué hemos hecho esto, ¿no? Para el caso de la mediana necesitamos esta otra columna, las frecuencias absolutas acumuladas, las n sub i mayúsculas. ¿Cómo se obtienen? Ya sabemos, ¿no? Aquí tenemos sus frecuencias absolutas y estas son las que tenemos que acumular, ¿no? Y el primero sabemos que se repite, 2 es igual a 2, 2 más 4 igual a 6, 6 más 5 igual a 11, 11 más 6 igual a 17, 17 más 10 igual a 27, 27 más 7 igual a 34 y 34 más 6 igual a 40, ¿no? Y listo, ¿no? Ya tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Y también no solamente es una casualidad, sino que siempre se debe cumplir que este último acumulado de la última fila siempre tiene que ser igual al total de datos, que en este caso es 40, ¿no? Entonces, eso a modo de verificar que este proceso de acumulación se ha hecho correctamente, ¿no? Porque si nos da una cantidad menor a 40, algo nos habríamos equivocado, en alguna parte nos hemos equivocado en ese proceso de acumulación. ¿Sí? O si nos da una cantidad mayor a 40, también algo nos hemos equivocado, ¿no? Tenemos que revisar, ¿no? Entonces, este último valor de los acumulados siempre tiene que ser igual al total correspondiente a la frecuencia acumulada, en este caso a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, esta frecuencia es la que necesitamos para obtener la mediana, ¿no? ¿De qué manera? Y aquí es donde lo que nos indica, ¿no? Para la mediana buscamos aquel intervalo o fila que cumpla con esta condición, dice. La fila, dice que debemos identificar una fila que corresponda a esta condición para encontrar el valor de la mediana, ¿no? ¿Cuál de estos tres integrantes, cuál de estas tres componentes podemos obtener? El que podemos obtener sería aquí el del centro, porque esto no lo podemos identificar en la tabla. Si bien tenemos los n mayúsculas subis, pero específicamente este j-1, como en este lado el j, no lo podemos identificar ahorita. No sabemos cuál sería, pero sí podríamos hacer esta operación que nos pide aquí en el centro, el n dividirlo entre 2, porque conocemos el n, ¿no? Nuestro n vale 40. Entonces hacemos esa operación 40 partido entre 2, el resultado es 20. Ahora sí, con este resultado del 20 de esta operación, de esta expresión en la fórmula, vamos a ir a buscar al 20 que se encuentre, que se localice entre dos frecuencias absolutas acumuladas. En esa columna donde hemos obtenido las n sub i mayúsculas, ahí es donde vamos a ir a buscar entre qué par, ¿no? Entre qué par de las frecuencias absolutas acumuladas se había encontrado este resultado del 20. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla y decimos, entre el 2 y el 6 se encuentra el 20, no. Entre el 6 y el 11 se encuentra el 20, no. No se encuentra el 20 entre el 6 y el 11, no está ahí. Entre el 11 y el 17 se encuentra el 20, no.
¿Entre el 17 y el 27 se encuentra el 20? Sí, ¿no? De 17 a 27, ahí está el 20. Pero específicamente ¿en cuál? ¿En el 17 o en el 27? ¿En cuál de ellos se encuentra el 20? Lo que nos indican aquí este 17 quiere decir, aquí llegó hasta el 17. Hasta ahí llegó desde el 1 hasta el 17. Hasta ahí tenemos en esta fila del 17, en esta cuarta fila. El 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 se encuentran en esta fila. Por lo tanto, el 20 estaría aquí, en esta fila del 27. Y por eso es que aquí aparece marcado. Lo marcamos, lo pintamos, lo resaltamos, lo subrayamos, toda la fila si quieren, ¿no? Si por ahí tienen otras frecuencias más, ¿no? Todo lo pueden pintar, a pesar de que no es necesario, pero lo pintan toda esa fila, lo marcan, lo resaltan, lo subrayan toda la fila. Y ahí ya es automático. ¿Cuánto creen, cuando ya han pintado, cuánto creen que va a valer la mediana? La mediana no es nada menos que su X de esa fila que le han marcado. Por lo tanto, la mediana vale 4. Y listo, se acabó. La forma de cómo obtener la mediana en una distribución de tipo 2, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Claramente podemos ver que el valor de 20 se encuentra entre estos dos valores, ¿no? Entre el 17 y el 27. Pero este 20 no está en este 17, sino que este 20 está en el 27, ¿no? Lo que nos está indicando aquí. Y también nos dice que lo podemos pintar, lo podemos marcar, lo podemos subrayar, lo podemos resaltar esa fila. Y nos vamos a su X, porque la mediana no es el 27, sino que esa fila del 27 corresponde o se le llama la clase modal o la fila modal. Pero lo que estamos de decir, la fila mediana, ¿no? La clase mediana. Pero lo que estamos buscando es la mediana, no la fila de la mediana. Ya lo hemos identificado, la fila de la mediana, bueno, es una ayuda, ¿no? Pero el fin último es obtener la mediana, ¿no? Por lo tanto, como lo hemos marcado esa fila, su X correspondiente de esa fila, sabemos que el X, que es el X5, que vale 4. Por lo tanto, la mediana es 4, ¿no? Como podemos ver aquí en la tabla, y hemos marcado toda la fila ya por las razones justificadas, ¿no? Que hemos explicado, y su correspondiente X de esa fila marcada vale 4, y ese es el valor de la mediana, ¿no? Su interpretación, al menos el 50%, que reemplazaría al término de la mitad, ¿no? Que va en la definición de la mediana, ¿no? Al menos el 50% de los estudiantes tuvo 4 materias desaprobadas, ¿no? Esa es la interpretación de la mediana para este ejercicio en particular, ¿no? Pasamos al tercer indicador, al tercer promedio, la moda. ¿Cómo se obtiene la moda para esta distribución de tipo 2? Entonces aquí también, según la fórmula que hemos explicado, también en este caso es a simple observación, pero en este caso de la tabla. A simple observación de la tabla podemos encontrar el valor de la moda en una distribución de tipo 2, ¿no? Y aquí lo que nos está indicando es eso, ¿no? Para el caso de la moda, ¿no? Para el caso de la moda solamente observamos la columna de las frecuencias absolutas. Entonces, para obtener la moda, tenemos que observar, dice, esta columna, ¿no? Esa columna. ¿Y qué tenemos que fijarnos en esta columna? Aquel n sub i que tiene el valor más alto, aquel n sub i con la frecuencia más alta o con la frecuencia que más se repite, ¿sí? Entonces, si vemos aquí tenemos 2, aquí hay un 4, entonces no es el 2. Aquí hay un 5, entonces no es el 4. Aquí hay un 6, no es el que más se repite el 5, sino el 6. Pero aquí hay un 10, el que más se repite o el de mayor valor de esta columna, ¿no? Aquí hay un 7, entonces seguimos nos quedamos con el 10. Aquí hay un 6, entonces nos quedamos con el 10, es el que más se repite, es el más alto, sin contar, por supuesto, estos
40, ¿no? Nada tiene que ver estos 40 porque ese 40 es el total, ¿no? Solamente dentro de los n sub i, esto ya es el n, ¿no? Entonces, este es el que más se repite. Y de la misma manera también podemos hacer pintarlo, marcarlo, subrayarlo, toda esa fila. ¿Y qué creen que va a ser, cuál va a ser el valor de la moda? Según su definición, ya repetidamente estamos indicando de que la moda es aquel valor de la variable, correspondiente a la frecuencia que más veces se repite. Entonces aquí ya hemos identificado la frecuencia que más veces se repite, pero este no es la moda, sino que la moda, como dice, es aquel valor de la variable. ¿Y dónde está el valor de la variable correspondiente a esta frecuencia que más veces se repite? Ahí está el 4, porque es el valor de la variable. Estos son los valores de la variable o que toma la variable. Esta variable, número de cursos desaprobados, ¿no? Por lo tanto, la moda vale 4. Y listo, a simple observación, ¿no? Ya hemos encontrado la moda. Y ese es entonces el proceso para encontrar la moda, como nos está indicando aquí, ¿no? La moda es igual a 4 desaprobaciones, ¿no? La mayoría de los estudiantes desaprobó 4 materias. La mayoría. Va este término de mayoría en contraste a la definición de la moda. Es aquel valor que más veces se repite, ¿no? Por lo tanto, va en contraste con eso, ¿no? Y buscando términos sinónimos, ¿no? A aquel que se repite más veces, podemos interpretar desde distintas perspectivas el resultado de la moda, ¿no? Entonces, ahí ya habríamos concluido cómo se obtiene la media aritmética o simplemente media, ¿no? La mediana y la moda en una distribución de tipo 2. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una distribución de tipo 3. De la misma manera, vamos a repasar cómo obtener en una distribución de tipo 3 la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos de una empresa con respecto a sus clientes. Específicamente, la variable de análisis son el pago de las facturas, el tiempo que tardan esos clientes en pagar sus facturas a la empresa. Y aquí tenemos que un cliente ha tardado 34 días en pagar sus facturas a la empresa. Otro cliente que ha tardado 30 días en pagar sus facturas a la empresa, ¿no? Esa empresa que ha comprado seguramente un determinado producto, ¿no? Y aquí tenemos a un cliente que ha tardado 27 días en pagar sus facturas a esa empresa por motivos de haber comprado un determinado producto, ¿no? Y así tenemos los datos de un total de 50 clientes de esa empresa, ¿no? Nos piden en una primera instancia construir la tabla de distribución de frecuencias. Y una vez que tengamos la tabla de distribución de frecuencias, nos pide calcular e interpretar el valor de las medidas de tendencia central, las que nosotros hemos analizado, la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Aquí está siendo genérico de lo que nos está pidiendo, ¿no? Medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? La media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? A pesar de que habíamos indicado que hay más, ¿no? Pero en la práctica habíamos indicado que solamente vamos a analizar esas 3 medidas de tendencia central, ¿no? ¿Qué tipo de distribución corresponde a estos datos? ¿O qué tipo de distribución, qué tipo de tabla puedo construir con estos datos? Nos fijamos, casi todos distintos, entonces lo que corresponde construir con estos datos es una tabla, es un cuadro, es una distribución de tipo 3. Distribución de frecuencias agrupada en intervalos de clase o distribución de frecuencias de variable continua. Eso ya más o menos lo hemos hecho, también la presentación, hay un video también que está explicando eso, la teoría también lo hemos explicado de cómo se construye y directamente aquí ya lo tenemos la tabla.
de cómo se construye esa tabla de distribución de tipo 3, ¿no? Ya en el otro video lo tenemos explicado, ¿no? De cómo se construye esta tabla, porque estamos manejando el mismo conjunto de datos. Entonces, si lo revisan, es el mismo ejemplo, pero con esos datos, en el otro video hemos construido la tabla de distribución de tipo 3, ¿no? Aquí, esa misma tabla directamente ya la vamos a utilizar para ver cómo se obtiene a través de esta distribución de tipo 3 la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Mínimamente también una tabla, una distribución de tipo 3, mínimamente podemos concebirlo, podemos entenderlo con estas dos primeras columnas. Los intervalos de la variable, ¿no? O la variable o los datos agrupados en estos intervalos y la cantidad de datos que se han encontrado en cada uno de estos intervalos, ¿no? Eso es la mínima expresión de una distribución de tipo 3, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que más necesitaríamos, podemos ir incrementándolos columna tras columna, pero eso dependiendo de qué más necesitamos en función a lo que nos está pidiendo, ¿no? En teoría habíamos mostrado una distribución de frecuencias casi con la mayoría de las frecuencias, ¿no? Que lleva una distribución de tipo 3, pero eso no es necesario, solamente estas dos columnas son la mínima o el mínimo componente de una distribución de tipo 3, ¿no? De ahí va a depender, como dijimos, de ahí va a depender cuántas columnas más podemos habilitar, pero eso está en función de lo que nos pide, de lo que sea necesario para hacer un análisis, ¿no? Entonces, estas tres restantes últimas columnas, vamos a ver por qué se han aumentado esas con esas notaciones, cuál es el motivo, ¿no? Por eso es que las subsiguientes columnas se aumentan en función del requerimiento. En este caso, requerimos obtener o calcular la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué se han incrementado estas columnas específicamente, ¿no? Entonces, en una primera instancia, la media aritmética. Para una distribución de tipo 3, ahí tenemos las dos notaciones de la media aritmética. La fórmula de cómo se obtiene, aquí está, la sumatoria de x sub i por n sub i partido entre n. Esa es la fórmula que lo hemos analizado en la parte teórica, ¿no? Y esta es la fórmula que debemos utilizar. Una vez identificado la fórmula, como les dije en algún momento, siempre revisemos si ya tenemos estos componentes de la fórmula. En la tabla que tenemos ahí adjunta, ¿no? ¿Ya tenemos el x sub i? Creo que no. ¿Tenemos el n sub i? Sí tenemos el n sub i. ¿Tenemos el n? También tenemos el n. Entonces aquí tenemos los n sub i, ahí están. El n también ya lo tenemos, vale 50, ¿no? Los x sub i no lo tenemos. ¿Cómo obtenemos los x sub i? ¿Qué nombre llevan primero los x sub i? Siempre es bueno conocerlo o reconocerlo previamente por su nombre, luego por su notación, luego cómo se obtiene, ¿no? El nombre de los x sub i en este tipo de tablas se llama marca de clase, representante de clase o punto medio. ¿Y cómo se obtiene? La notación es x sub i. ¿Y cómo se obtienen? Como aquí los vemos. ¿Cómo se han obtenido estos valores? Nada menos que sumando 15 más 20 dividido entre 2, 17.5. 20 más 25 dividido entre 2, 22.5. 25 más 30 dividido entre 2, 27.5. 30 más 35 dividido entre 2, 32.5. 35 más 40 dividido entre 2, 37.5. 40 más 45 dividido entre 2, 42.5. Y finalmente 45 más 50 nos da 95. Si lo dividimos entre 2 nos estaría dando 47.5, ¿no? De esa manera es que se obtiene esta columna que se llama marca de clase, representante de clase o punto medio de cada intervalo, ¿no? Y el punto medio justo va a ser el lugar central, ¿no? Porque, ¿por qué lleva también el nombre de representante de clase? Porque de este intervalo queremos un representante. ¿Y qué mejor representante que sería aquel valor que estaría ocupando la parte central, ¿no? La parte media, ¿no? ¿Y qué valores son esos? Son estos valores que hemos encontrado, ¿no? Entonces, necesitábamos esos x sub i porque eso es lo que nos dice la
fórmula. Entonces ya tenemos los X sub I, ya tenemos los N sub I y ya tenemos el N. Entonces ahora hacemos previamente esta operación siempre. Cuando aparezca el subíndice I, hay que hacer esa operación uno por uno. Por más tedioso que sea, pero hay que hacer uno por uno. Si tenemos el subíndice I, necesariamente nos dice que esta operación de multiplicar estos dos, tienes que hacerlo uno por uno. Entonces, como ya tenemos todos estos componentes en nuestra tabla, hacemos esa operación, habilitamos una nueva columna para esos resultados de multiplicar cada X sub I por el N sub I, y hacemos esa operación porque aquí están los N sub I y aquí están los X sub I. Entonces, hacemos esta operación, ¿no? Para la primera, para este primer resultado, 17.5 multiplicado por 7. Resultado 122.5, ¿no? Para el siguiente, estos 315, 22.5 multiplicado por 14, porque ese es el X sub I y este es el N sub I. Y lo que nos dice es X sub I por N sub I, ¿no? Entonces, 22.5 por 14, 315, ¿no? Para el siguiente, de la misma manera, 27.5 por 13, 357.15. Para el siguiente, 32.5 por 9, 292.5, para el siguiente 37.5 por su respectivo N sub I, que vale 5, nos está dando 187.5, ¿no? Para el siguiente, el X sub I vale 42.5, su respectivo N sub I vale 1, por lo tanto, 42.5 por 1, 42.5, ¿no? Y el mismo resultado, en este caso, para la última fila, 47.5 por su respectivo N sub I, que vale 1, el mismo resultado de 47.5, ¿no? Entonces, ya hecho esta operación, como lo tenemos ahí en esa columna, en esa última columna, ahora nos dice que esos resultados ahora tienes que sumarlo, nos está diciendo. Entonces, como lo tenemos en esta tabla, entonces lo que hacemos es sumar estos resultados, 122.5 más 315 más 357.5 más 292.5 más 187.5 más 42.5 más 47.5 nos da un total de 1.365. Y este 1.365, por lo tanto, es el resultado de todo esto ya de la parte del numerador. Y en vez de esta expresión, lo reemplazamos ese resultado, ¿no? 1.365. Y como dice aquí, partido o dividido entre n. Y n vale 50, ¿no? Que está aquí, ¿no? 50. Y listo. Hacemos esa operación y tenemos la media, el promedio o la media aritmética, ¿no? 27.3 días, ¿no? 27.3 días tardan en media, en promedio, un cliente al pagar sus facturas a la empresa por la compra de un producto, ¿no? En media, cada cliente estaría tardando 27.3 días en pagar sus facturas por concepto de comprar un determinado producto de una determinada empresa, ¿no? Y esa es la media aritmética o la media para el caso de una distribución de tipo 3, ¿no? Ahora, la mediana. ¿Cómo procedemos en esta distribución de tipo 3 para obtener la mediana? ¿No? Y aquí es donde nos está diciendo. Para la mediana, primero obtenemos el n dividido entre 2. O en todo caso, si previamente nos fijamos la fórmula de la mediana, para la mediana necesitamos estos, los n mayúsculas sub i, ¿no? Entonces, antes de calcular la mediana, o primero te fijas la mediana, ¿no? La fórmula de la mediana, ¿no? Te pide calcular la mediana, pero sabes que es una distribución de tipo 3. Entonces, en una distribución de tipo 3, te fijas la fórmula y te fijas siempre qué ingredientes, qué componentes hacen de la fórmula de la mediana. Y uno de los que necesitamos, el único que necesitaríamos, en todo caso, complementar, ¿no? Sería estas frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Y por eso es que previamente a calcular la mediana, obtenemos necesariamente estas columnas de los acumulados de las
frecuencias absolutas, ¿no? Y ahí están los acumulados, ¿no? 7 igual a 7, 7 más 14, 21, 21 más 13, 34, 34 más, 34 más 9, 43, 43 más 5, 48, 48 más 1, 49 y 49 más 1, 50. 50 igual a 50 del total de la columna de la frecuencia que se ha acumulado, ¿no? Ahora sí nos vamos a ir al procedimiento para obtener la mediana, porque ya necesariamente hecha esa operación en la tabla, tenemos ya todo lo necesario que tendría que llevar la fórmula de la mediana, ¿no? Y aquí hacemos estos pasos, obtenemos el n partido entre 2. ¿Cuánto es nuestro n? N dice, ¿no? No dice n sub i aquí. N dice, y el n es el total, ¿no? Y el total tenemos 50 datos, lo dividimos entre 2, como dice la fórmula, y el resultado nos está dando 25. Ahora, con este resultado del 25, lo que está indicando aquí es que debemos venirnos a esta columna, a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, y ver entre qué par consecutivo de estas frecuencias absolutas acumuladas se encuentra el resultado del n dividido entre 2, que en este caso hemos obtenido de 20. Y decimos, ¿el 20 se encuentra entre el 7 y el 21? Sí, ¿no? El 20, el resultado de n dividido entre 2, se encuentra justo entre el 7 y el 21, ¿no? Y en ningún otro intervalo consecutivos 2 se encuentra el 20, porque si tomamos estos otros dos, el 20 se encuentra entre el 21 y el 34, no. Entre el 34 y el 43 se encuentra el 20 tampoco, ¿no? Entre estos dos tampoco, entre estos dos tampoco, entre estos dos tampoco. El resultado de n dividido entre 2, que en este ejercicio vale 20, solamente se encuentra en uno de esos dos pares de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? No en ningún otro más, ¿no? En este caso específico, el 20 sí se encuentra entre el 7 y el 21, ¿no? Específicamente, ¿en cuál de ellas? ¿En el 7 o en el 21? Y aquí ya habíamos dicho que el 7 llega máximo hasta el 7 en esta fila. Del 7 para abajo se contabiliza aquí, en esta fila. Y aquí se contabiliza del 21 para abajo. Por lo tanto, como aquí no está el 20, entonces está aquí el 20, en el 21. Y similar a la anterior tabla, a la distribución de tipo 2, marcamos, pintamos, resaltamos, subrayamos toda la fila. Desde la última columna hasta la primera columna lo marcamos, lo subrayamos, lo resaltamos, toda la fila, ¿no? Toda esa fila lo resaltamos, ¿no? No, perdón, van a disculpar, aquí estamos obteniendo el n partido entre 2 nos da 25, ¿no? Entonces aquí estaba mal. Entre el 7 y el 21 se encuentra el 25, no. Entre el 21 y el 34 se encuentra el 25, sí, ahí recién sí, ¿no? Me he confundido con el anterior ejercicio que el n dividido entre 2 nos daba 40. Aquí el n dividido entre 2 nos está dando 25, ¿no? Esa era la confusión. Van a disculpar, rectificación. El resultado de n dividido entre 2 claramente aquí vale 25, por lo tanto el 25 lo buscamos entre estos dos valores consecutivos de las frecuencias absolutas acumuladas que lo contengan, ¿no? Y el que le está conteniendo es estos dos, ¿no? El 21 y el 34. Ahí es donde se encuentra el 25, ¿no? Entonces, rectificación, por favor. Y disculpas, ¿no? Ahora, ¿en cuál específicamente se encuentra el 25? ¿En este 21 o en este 34? Y este 21 lo que nos está diciendo es, hasta aquí llega al 21, hasta aquí llega al 21, por lo tanto, este 21 para abajo, ¿no? Incluido el 21. Pero ahí ya no está el 25, ¿no? Y aquí este 34 nos dice, aquí llega hasta el 34 para abajo. Por lo tanto, como dice para abajo, incluido el 34, entonces aquí, en este 34, está el 34, el 33, 32, ¿no? Y así sucesivamente vamos disminuyendo.
por lo tanto también se encuentra el 25, ¿no? Entonces, ese resultado del 25 de n dividido entre 2 prácticamente se encuentra en esta fila y por eso es que lo marcamos, lo subrayamos, lo resaltamos, ¿no? Colocamos una línea o lo podemos encuadrar, lo que quieran, pero traten siempre de que resalte, que se diferencie toda la fila. Y una vez identificada la fila, ahí es más fácil reconocer el resto de las componentes que debemos de utilizar para obtener la mediana, ¿no? Entonces aquí lo que nos está explicando es ese n dividido entre 2 lo debemos ubicar entre dos frecuencias absolutas acumulados, ¿no? Y aquí nos dice que ese resultado del n dividido entre 2, que es 25, se encuentra entre el 21 y el 34, ¿no? Correcto, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la tabla, ¿no? Y habíamos indicado además que específicamente se encontraba este resultado de 25 en este n, en el n del 34. Por eso es que lo hemos marcado, lo hemos pintado, ¿no? Y esa fila, si nos fijamos aquí, que lo hemos pintado es la tercera fila, ¿no? Tercera fila. ¿Y cómo lo identificamos la tercera fila? Aquí está, marcamos la J, que ese J corresponde a la fila. Y en este caso dice la fila 3, porque eso es lo que hemos obtenido que toma en cuenta al 25, ¿no? Entonces, por eso es que lo hemos marcado eso, la fila 3 lo hemos marcado todo eso. J, por lo tanto, vale 3 porque corresponde a la fila 3, que toma en cuenta al resultado de n dividido entre 2, que vale 25, ¿no? Una vez pintado esta fila, automáticamente ya podemos identificar el resto de las componentes de la fórmula de la mediana. Aquí está la fórmula de la mediana para una distribución de tipo 3, ¿no? Aquí lo que nos está pidiendo es un límite inferior del J, ¿no? Por eso es que esa fila que hemos marcado corresponde al J, ¿no? El C sub J, la amplitud de clase o el ancho de clase o la longitud de clase del J de esa fila, ¿no? Este resultado ya lo tenemos, ¿no? El n dividido entre 2, que nos ha dado 25, ¿no? Aquí nos está pidiendo el n mayúscula del J, pero no del J, sino anterior al J. Este menos 1 significa toma el anterior a la fila que has marcado, el n mayúscula sub J, y vamos a ver cuál había sido, ¿no? Y también aquí nos está pidiendo el n minúscula del J, y sabemos que el J es la fila que lo hemos pintado. Entonces, si nos fijamos, este límite inferior, ¿por qué es 25? Porque esta fila que lo hemos pintado, su límite inferior vale 25. Límite inferior vale 25. Este es el límite superior, L sub I. Todos estos son los límites inferiores. Pero en este caso específico, siempre lo sacamos de la fila que lo hemos marcado, que lo hemos resaltado, que en este caso vale 25. Por eso es que viene aquí 25. En vez de esto va a venir 25. Y aquí dice 5, C sub J. ¿Y cuál es eso aquí? También es de esta fila, por eso dice J, de la fila 3. Y el C sabemos que es la amplitud de clase, la longitud de clase o el ancho de clase, ¿no? ¿Y cómo determinamos aquí? Solamente decimos del 20 al 25, ¿cuántas unidades es esa longitud? ¿No? Y del 25 al 30 tenemos 5 unidades de salto. Ese es el resultado del C y eso es lo que está reemplazando en vez de esta C, el valor de 5, ¿no? El N ya sabemos que es 50, lo reemplaza ahí, ¿no? O en todo caso ya tiene este resultado, ¿no ves? Vale 25. Ahora, este N mayúscula sub J menos 1, ¿cuál es? No es de esa fila del J, sino este menos 1 nos está diciendo anterior a esa fila. El menos 1 indica aquí el anterior. No es que al N mayúscula de esa fila, de la tercera fila, los restemos menos 1, no. Como lleva en subíndice, este menos 1 significa anterior a la fila que has marcado, su N mayúscula sub I. Entonces aquí, si nos venimos aquí en nuestra tabla, no sería este 34. Este 34 sería el N mayúscula de la fila 3. Pero este sería el N mayúscula sub J.
pero cabalmente nos pedía el n mayúscula sub j menos 1, y ese menos 1 significa anterior. El anterior a este 34, 21, ¿no? 21, ¿no? El anterior, ¿no? Entonces el 21 es el que vamos a reemplazar aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? En vez de esto, corresponde 21, ¿no? Porque este nj menos 1 representa al anterior, ¿no? Y finalmente el n minúscula sub j va a ser el n minúscula de los n sub is, de los tantos valores que tenemos de los n sub is, el que está marcado, el que está subrayado, el que está resaltado. ¿Cuánto es en nuestra tabla? Esta fila lo hemos marcado y está resaltado aquí el 13, ¿no? Este valor de 13 va a venir ahí en la parte del denominador de esta fórmula de la mediana, ¿no? En vez de eso, 13, ¿no? Listo, aquí lo está reemplazando, hace la operación, traten de hacer siempre correctamente la operación en el orden lógico de la matemática, ¿no? Porque hay algunos, no sé si por descuido, las operaciones lo hacen no correctamente y el resultado ahí está variando, ¿no? Entonces hacemos la operación correctamente o lo pueden hacer así con calma, de tal manera que puedan obtener un resultado que sea lo más correcto posible, ¿no? Porque hay algunos primero están sumando 20 más 25 más 20 y eso no es correcto, ¿no? Entonces, eso traten siempre de hacerlo de forma correcta, ¿no? Entonces, resultado de toda esta operación, 26.5385 días, ¿no? Interpretación, al menos el 50%. ¿Por qué 50%? Porque va en contraste con la definición de la mediana. La mediana dice aquel valor que divide en dos partes iguales. Dos partes iguales. ¿Qué significa partir algo en dos partes iguales? Esa otra mitad va a ser pues el 50%, por eso es que viene aquí el 50%, ¿no? Al menos el 50% de los clientes de la empresa tardan en pagar sus facturas 26,5385 días, ¿no? Ahí está la interpretación, ¿listo? Entonces ese es el procedimiento para la mediana, ¿no? Otra cosa también un poquito para que este resultado, al obtener, les diga que estás en lo correcto, no te has equivocado, ¿no? De cómo nos damos de cuenta que este resultado sería el resultado correcto, que no estamos equivocados. Este 26, sí o sí, se tiene que encontrar en este intervalo, ¿no? No puede estar fuera de este intervalo el resultado del 26. Mínimo podía tomar 25, el resultado de la mediana, y máximo podía tomar 30. Si al hacer esta operación obtienes un resultado de 30 y tantos o menor a 25, algo has hecho mal aquí, algo has emplazado incorrectamente. El resultado de la mediana sí o sí tiene que estar en este intervalo que se ha marcado, que se ha resaltado, ¿no? Cualquier valor, pero que esté en este rango. Y no, a nosotros nos ha dado 26, y algo. Y el 26, algo está aquí. Por lo tanto, es un poco nos tranquiliza que hemos hecho correctamente todo. ¿Listo? Eso para que un poquito les dé tranquilidad a la hora de decir, ¿será este el resultado? ¿Habré hecho correcto? ¿No? Para eso. ¿No? No debe salirse, por eso es que se llama intervalo mediano, porque de ese intervalo es del que va a salir el resultado de la mediana, ¿no? Similar procedimiento para el caso de la moda. ¿Qué se hace para encontrar la moda? ¿No? ¿Qué se necesita para encontrar la moda? ¿No? Aquí dice, primeramente, también dice, se debe observar la amplitud de clase en nuestra tabla, si es constante o no es constante. Si cada uno de los intervalos tiene la misma amplitud. Eso es lo que primero debemos observar. Si tienen la misma amplitud. En este caso, sí tienen la misma amplitud, que vale 5. Por lo tanto, la amplitud de cada intervalo es constante, vale 5. De los 7 intervalos, ¿no? Si vemos la tabla, la amplitud del 15 al 20, 5. La amplitud del 20 al 25, 5. Del 25 al 30, 5. La longitud del 30 al 35, 5. La longitud o amplitud o ancho de clase del 35 al 40, 5.
La longitud del 40 al 45, 5. La longitud del 45 al 55, todos son 5, ¿no? Por eso se dice que tienen una longitud constante, que en este caso el C vale 5, ¿no? Eso es lo primero que debemos fijarnos para calcular la mediana, porque basta que uno sea de uno de ellos, de uno de los intervalos, la amplitud sea distinta, el procedimiento un poquito va a cambiar, ¿no? Va a ser similar, pero va a cambiar algo, ¿no? Por eso es que aquí lo que nos está diciendo, una vez que has identificado o has visto que tienen la misma amplitud todos los intervalos, los 7 intervalos, entonces lo primero que haces es buscar, observar la columna de los n sub is. O si quieres también puedes fijarte en la columna de los f sub is. O si quieres también puedes fijarte en la columna de los porcentajes, en cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, no necesariamente puedes utilizar las n sub is o en algún caso puedes tener una tabla que no tenga los n sub is, pero que tenga los f sub is. O una tabla que no tenga ni n sub i ni f sub i y que tenga p sub i. Por lo tanto, en esos p sub is, en esa columna de los p sub is, te tendrías que fijar para obtener la moda, ¿no? Y una vez que hayas observado esos valores de esa columna, tienes que ver cuál es el que tiene el valor más grande, el mayor valor, ¿no? En nuestro caso dice que se encuentra en la segunda fila con un valor de 14, que es el más alto. Verificaremos. Aquí está. Aquí están los n sub is, nos fijamos en todos ellos, sin contar, por supuesto, el 50, ¿no? ¿Cuál es el más alto? No es el 1, no es el 5, no es el 7, no es el 9, no es el 13, sí es el 14, el más alto, ¿no? Dentro de estos, ¿no? Y de la misma manera, para un poco ubicarnos mejor, para estar bien localizado, como es este el mayor, el 14, toda la fila, toda esa fila, desde la primera columna hasta la última columna, lo marcamos, lo resaltamos, lo subrayamos, ¿no? Toda esa fila, los demarcamos, los reencuadramos, lo que quieran hacerlo, pero traten de que se distinga toda la fila del resto, ¿no? Y una vez que se ha hecho eso, ya automáticamente el resto de las componentes de la fórmula de la moda se va reconociendo y se va haciendo la operación que nos pide, ¿no? Por lo tanto, este 14, el J corresponde a la fila 2. Este 14 sería el N2, o en términos generales sería el N sub J. El N sub J aquí vale 14 y el J vale 2 porque corresponde a la fila 2, ¿no? De ahí es que, como referencia tomando eso, podemos automáticamente, como nos dice aquí, marcamos toda la fila 2 y en este caso lo ha marcado con verde, ¿no? Y de ahí tomamos como punto de referencia para obtener el resto de los componentes que hacen de la fórmula de la moda, ¿no? Y aquí es donde empieza a obtener cada uno de los componentes de la moda. Aquí está la moda, la fórmula de la moda para una distribución de tipo 3, ¿no? Si nos fijamos, tenemos los límites inferiores, tenemos las amplitudes y no sé si tenemos los deltas. Y aquí nos dice cómo se obtiene tanto el delta sub 1 como el delta sub 2, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a obtener el delta 1 y el delta 2. ¿Cómo se obtiene? Aquí nos está diciendo n sub j menos n sub j menos 1. El delta sub 2, el mismo n sub j, pero restado al n sub j más 1. ¿Cuáles son estos? Y eso, aquí en la parte práctica, identificamos de la siguiente manera. Este es el n sub j. Este es el n sub j. Que hay que restarle al n sub j menos 1. Y ya habíamos dicho que ese menos 1, si lleva en el subíndice, significa el anterior. Por lo tanto, para obtener el delta sub 1, que también se llama diferencia 1 o variación 1, no es nada menos que 14 menos 7, ¿no? 14 menos 7 es resultado 7, y ese es el valor del delta sub 1, ¿no? Para obtener el delta sub 2 nos decía n sub j, por lo tanto sigue siendo 14. Menos lo restaba el n sub j más 1.
Y ese más 1 en este caso representa el posterior del n sub j que está marcado, que está pintado ahí. Por lo tanto, 14 menos el posterior sería estos 3, ¿no? Entonces restamos 14 menos 3 y nos da 1. Al restar 14 menos 13 estamos obteniendo el delta sub 2, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí como resultado, ¿no? Delta sub 1, 14 menos 7, 7, delta sub 2, 14 menos 13, el posterior, ¿no? Igual a 1. Y ya tenemos los deltas, por lo tanto, esos son los resultados que van a venir aquí, ¿no? A reemplazar al delta 1, delta 2 y reemplazando los valores, tenemos 7 ahí, vamos a reemplazar aquí también 7 porque ese es el mismo delta, ¿no? Y 1 aquí en vez del delta 2, ¿no? Porque ese es el resultado que hemos obtenido, ¿no? En C sub J, ¿qué vamos a reemplazar? En L sub J menos 1, ¿qué vamos a reemplazar? Fijándonos en esa fila que lo hemos marcado, su L sub J menos 1 vamos a tomar y su C sub J, su amplitud. Entonces aquí, como lo hemos marcado esta fila, entonces su L sub J menos 1 sería estos 20. Su límite inferior sería este 20. Por lo tanto, este 20 va a venir ahí como resultado primero de la fórmula de la moda, ¿no? Y luego viene más C sub J. ¿Cuánto va a venir más C sub J? Contemplamos esta longitud de este intervalo que hemos marcado. De 20 a 25 es 5. A pesar de que de todos es 25, es decir, de todos es 5, pero tomamos específicamente de este. Por lo tanto, de 20 a 25 es 5 la longitud, la amplitud o el ancho de clase, ¿no? Y ese valor es el que va a venir a reemplazar ahí en la fórmula de del C sub J, ¿no? En la fórmula de la moda, ¿no? Ahí está 5. Y como ya hemos visto de cómo se han obtenido el 771 a través de este delta, ¿no? Entonces, ya solamente los reemplazamos esos valores aquí y hacemos la operación correctamente, ¿no? Y obtenemos 24.375, ¿no? Aquí también, si se fijan, 24.375 se encuentra también en este intervalo. Está comprendido en este intervalo ese resultado de 24.375. No es un resultado de la moda que esté fuera del 20 o por encima del 25. Eso me tranquiliza que el resultado que he obtenido, que se encuentra en este intervalo 24.375, está correcto. Porque si por ahí hubiese hecho alguna operación mala o tal vez he reemplazado un resultado incorrecto previamente y el resultado me da, digamos, no sé, 17 puntos tantos, está mal. O me da un resultado de 27 puntos tantos, un resultado mayor a 25, estaría mal. Porque cuando pintamos, decimos, este intervalo se llama clase modal o intervalo modal se llama. Toda esta fila se llama intervalo modal o la clase modal, ¿no? Porque de ahí es de donde va a salir el valor de la moda. Por lo tanto, de este intervalo, en este intervalo es donde debería de pertenecer el valor de la moda. Y como hemos obtenido 24.375, está correcto, ¿no? Ese sería el valor de la moda, ¿no? Y ahí está, ¿no? 24.375, ¿no? Días, ¿no? La mayoría, ¿no? En contraste con la definición de la moda, ¿no? La mayoría de los clientes de la empresa tardan en facturar sus compras 24.375 días, ¿no? Y listo, ya tenemos la interpretación de la moda, su cálculo y su interpretación, ¿no? Y listo, ya hemos aprendido de cómo se debe obtener la media aritmética, la mediana y la moda en una distribución de tipo 3, ¿no? ¿Qué pasa ahora si tengo una tabla con longitudes distintas? Basta que uno de ellos sea distinto. El procedimiento, especialmente para calcular la mediana y la moda, varía alguito. Y ese alguito que varía hay que tomar pues en cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos a repasar en un siguiente ejercicio, donde vamos a ver que las amplitudes son distintas. Pero basta que en uno sea distinto. Hay que
hacer el procedimiento que vamos a mostrar con un ejercicio. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso a primera vista siempre traten de fijarse en la longitud de todos los intervalos que tienen de esa tabla. Si es constante, procedemos como hemos procedido hasta el momento. Basta que uno de ellos, no todos, basta que uno de ellos sea distinto, el procedimiento es similar, pero no es idéntico, es similar. No es igual, es similar. Y esa pequeña diferencia hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos a un poquito explicar también aquí para que todo quede claro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por eso es que aquí el título dice, también es una distribución de tipo 3, pero con amplitud distinta. El C sub I ya no es constante, ya no es 5 o ya no es el valor que tenga esa tabla en todos los intervalos, sino que varía, o por lo menos varía en uno de los intervalos, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla, dice aquí, en una compañía aérea se sabe que por término medio el 65% de los vuelos tienen retraso, ¿no? La distribución de los vuelos retrasados es la siguiente. Y aquí nos está presentando la tabla, ¿no? El por qué viene con amplitudes distintas. Eso ya es el interés del investigador, ¿no? Es el criterio que quiere construir el investigador, ¿no? Amplitudes distintas ya está en función del interés que tenga el investigador, ¿no? De la forma como construye esos intervalos o de la forma como se da esos intervalos, ya viene dependiendo de los objetivos que tiene el investigador, ¿no? ¿Por qué habrá dicho que el primero va a ir de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50, ¿no? El investigador ya tiene su propio interés, ¿no? Este proceso de distribuir estos intervalos ya es de propio interés en función de los objetivos de investigación que tiene, pero del investigador, ¿no? No viene en función de un proceso matemático, como nosotros hemos hecho, ¿no? Paso 1, paso 2, pero ahí es para determinar intervalos constantes, ¿no? Cuando se quiere construir una tabla con intervalos distintos, ya el investigador, ¿no? Es el que delimita, es el que fija qué intervalos, ¿no? Él es el que delimita los intervalos, ¿no? Sus razones tendrá, ¿no? Entonces aquí tenemos un intervalo de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 80 y de 80 a 100, ¿no? Y sus correspondientes frecuencias absolutas, ¿no? Mínimo, habíamos dicho que una tabla de distribución de tipo 3 o una tabla agrupada en intervalos, ¿no? Tendría que tener esta primera columna y esta segunda columna, ¿no? El resto ya es complementario en función del interés, en función de la petición, ¿no? Del problema, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se va obteniendo estos valores de los n sub i, ¿no? Que en este caso corresponde al número de vuelos y los valores de la variable corresponde a la duración del retraso que tienen las aeronaves de esta compañía, ¿no? Entonces aquí tenemos los intervalos y tenemos las frecuencias absolutas y nos pide calcular tanto la mediana como la moda. Para la media aritmética no hay ningún problema. El procedimiento es similar a una distribución de frecuencias que hemos hecho, ¿no? El procedimiento para calcular esta media aritmética, como hemos seguido, de la misma manera se procede aquí para calcular la media aritmética para una distribución con intervalos distintos. No afecta eso, ¿no? Al procedimiento, ¿no? A los pasos o a la forma de cómo se encuentra la media aritmética, no influye, ¿no? Lo único que tienen que hacer es lo que dice para cualquier tipo de tabla de una distribución de tipo 3 para obtener la media aritmética, ¿no? Lo que diferencia es para obtener la mediana y la moda, ¿no? Especialmente la moda, ¿no? Entonces, por eso es que aquí estamos ejemplificando específicamente cómo se obtiene la mediana cuando tenemos una tabla de amplitudes distintas y cómo se obtiene la moda para ese mismo caso de una tabla con amplitudes distintas. ¿Y por qué es distinta? Si nos fijamos, el salto de aquí a aquí, de 0 a 10, es 10. Y aquí lo estamos anotando, ¿no? Para tenerlo bien claro, ¿no? De 0 a 10 tiene una amplitud de 10. De 10 a 15 ya tiene una amplitud de 15, ¿no? De 10 a 25, ¿no? Ya tiene una amplitud de 15, ¿no? De 25 a 50 la amplitud ya es de 25, ¿no? De 50 a 80 la longitud de este intervalo es de 30. Y de 80 a 100
El ancho de clase es 20, por lo tanto son distintos, todos ellos. Pero ya hemos dicho que no necesariamente tienen que ser todos distintos, basta que uno de ellos sea distinto, ¿no? Y luego, como son distintos y me está pidiendo la mediana y la moda, entonces, generalmente para la moda, ¿no? Esto para la moda y un poquito para la mediana, ¿no? Pero aquí ya tenemos constancia de que las amplitudes son distintas, ¿no? El por qué calcula las acumuladas y por qué calcula estos H sub i, ¿no? En todo caso, esta otra columna de las frecuencias absolutas acumuladas, las n mayúsculas sub i, es para obtener la mediana, ¿no? Y para obtener la moda tendríamos en consideración también estas amplitudes y en especial estas H sub i, que corresponden a las alturas que habíamos obtenido para graficar en algún otro ejemplo el histograma, ¿no? Para amplitudes distintas, ¿no? Entonces, y eso también lo vamos a necesitar estas H sub i. ¿Cómo se obtienen las H sub i? Recordando nada menos que es el N sub i dividido entre C sub i. 15 dividido entre 10, 1.5. 30 dividido entre 15, 2. 25 dividido entre 25, 1. 20 dividido entre 30, 0.67. Y 15 dividido entre 20, 0.75. Así es como obtenemos los H sub i. Y eso va a ser importante para obtener específicamente la moda. Y esa es la variación, porque en el anterior ejemplo no hemos utilizado H sub i, ¿no? Sino que hemos utilizado los N sub i y también habíamos dicho que se podía haber utilizado los F sub i o los porcentajes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia aquí. Y una vez que se ha detectado esa diferencia, el procedimiento ahora sí ya es similar, ¿no? Pero vamos a desarrollar, ¿no? Para el caso de la mediana, lo mismo, el n dividimos entre 2 y aquí nuestro n es esto, la suma de esta columna, ¿no? Que nos da 105, por lo tanto, 105 lo partimos entre 2 y nos da 52.5. Vamos a nuestra tabla y buscamos en estos acumulados, ¿no? ¿Cuál de estos dos pares consecutivos contienen al 52.5? El 52.5 se encuentra entre el 15 y el 45. No, no se encuentra ahí. El 52.5 se encuentra entre el 45 y el 70. Sí. Y específicamente en cuál se encuentra el 52.5. ¿En el 45 o en el 70? Ya habíamos dicho eso, que siempre se encuentra en este último, en el 70, ¿no? Ahí es donde se encuentra el 52.5, ¿no? Y por eso es que toda esa fila lo marcamos, lo subrayamos, lo resaltamos, ¿no? Lo marcamos todo eso. Porque una vez que marcamos, solamente nos concentramos en esa fila. Para sacar de esa fila marcada todo el resto de las componentes que exige la fórmula de la mediana, ¿no? Entonces tomamos como referencia eso y tenemos aquí ya está la fórmula de la mediana, la misma, ¿no? No ha cambiado nada. Y empezamos a reemplazar L sub J menos 1. Como lo hemos marcado esta fila, su límite inferior, como todos estos son límites inferiores, pero del marcado es 25. Por eso es que aquí viene 25 en vez del L sub J menos 1. En vez del C sub J, ¿por qué viene 25? Eso es una casualidad, ¿no? No es el mismo este 25, sino viene de otro procedimiento, ¿no? Nos está pidiendo aquí el C sub J. Y el C sub J de la fila también marcada, por eso dice J, ¿no? Es 25, aquí está. En vez de C sub J, va a venir este 25, ¿no? Ese 25 es el que le está reemplazando aquí en vez del C sub J, ¿no? El N dividido entre 2 ya sabemos que nos ha dado 52.5, que es el resultado de aquí, ¿no? N dividido entre 2, ¿no? Menos el N mayúscula sub J menos 1. Ya habíamos dicho, ese menos 1 representa el anterior al marcado, ¿no? O el anterior a la fila de la mediana, ¿no? Intervalo de la mediana se llama toda esta fila, ¿no? Y aquí tenemos los N mayúsculas sub i y el que está marcado aparece este 70, pero como dice menos 1 y ese menos 1 representa el anterior, por lo tanto el anterior a este 70, nada menos que
45, ¿no? Entonces ahí es donde va a venir 45, ¿no? En vez del n mayúscula sub j, ¿no? Y finalmente, en vez de este n sub j, ¿no? Viene 25. ¿Y cuál es ese 25? Como dice j, por lo tanto, sale de esa fila que se ha marcado, ¿no? Como está marcado toda esta fila, y aquí tenemos los n mayúsculas, los n sub is, ¿no? Y el marcado sería estos 25. Y eso colocamos en vez de este n sub i, ¿no? Aquí, casualidad, ¿no? Puede que eso pueda llevar a una confusión. Casualidad de que el límite inferior, la amplitud de clase como la frecuencia absoluta de esa fila marcada sean 25. Solamente es una casualidad, ¿no? Por eso es que hemos dicho de dónde sale cada uno de estos componentes, cuál es, ¿no? Por lo general siempre va a variar, ¿no? Aquí solamente es una casualidad, ¿no? Y esos valores ya los sustituimos en esa fórmula, ¿no? En su lugar, y luego hacemos la operación y ahí tenemos el resultado de la mediana que vale 32.5 horas por 100, ¿no? Según el planteamiento del problema viene este 100, ¿no? Porque aquí dice el planteamiento del problema, duración del retraso en centésimas de horas, ¿no? Por eso es que centésimas 100, ¿no? Por eso es que viene esto, ¿no? Y la interpretación lo pueden ya hacer ustedes en función del anterior ejercicio que habíamos revisado y habíamos interpretado, ¿no? Entonces aquí, de la mediana, para esta distribución con longitudes distintas, esta sería la diferencia. Este C sub J sale específicamente del intervalo que se ha marcado, ¿no? Porque como son distintas, no puedo tomar este 15, no puedo tomar este 10, no puedo tomar este 30, no este 20, sino del intervalo que se ha marcado, ¿no? Por eso es que viene ahí este 25, ¿no? Eso cuando tengamos una tabla con intervalos distintos para obtener la mediana, ¿no? ¿Qué diferencias con respecto a la moda? En una tabla con intervalos de clase cuyas amplitudes son distintas, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice, como hemos detectado que nuestra tabla tiene intervalos distintos, lo que tienes que obtener son las H sub is, dice. Y las H sub is están definidos de esta manera, que ya lo habíamos visto para obtener el histograma, ¿no? Entonces, H sub i no es nada menos que N sub i sobre C sub i, ¿no? Y hay que hacer esa operación para todos los intervalos, para todos estos pares de N sub i y C sub i, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos esa operación y ya lo habíamos indicado, ¿no? 15 dividido entre 10, 1.5, 30 dividido entre 15, 2, 25 dividido entre 25, 1, 20 dividido entre 30, 0.67 y 15 dividido entre 20, 0.75. A partir de ahí, no nos fijamos en el N sub i por ser amplitudes distintas. Para determinar la clase modal, el intervalo modal, la fila de la moda o la fila de donde va a salir la moda, en este caso ahora nos fijamos aquí en esta última columna, en la columna de los H sub is, ¿no? ¿Qué observamos aquí de estos valores? ¿Qué buscamos de aquí de estos valores? Aquel que tenga el valor más grande dentro de los H sub is. ¿Cuál de estos es el más grande? ¿Será el 0.67? No. El 0.75, bueno, es un poquito más grande, pero no es el más grande entre estos, ¿no? ¿El 1 será el más grande? No. Aquí tenemos al 1.5. ¿Será el más grande? No. Aquí tenemos al 2. ¿Será el más grande? Sí, porque no hay más grande dentro de estos valores. El de mayor valor es este 2. Y a partir de ahí hacemos un repintado, un marcado, un recuadre, un resaltado, un subrayado de toda la fila, de toda esa fila, desde la primera columna hasta la última columna, ¿no? Y toda esa fila se llama la clase modal, el intervalo modal, ¿no? Y de ahí ya sale todo. Una vez que se ha pintado todo eso, ya sale todo, ¿no? Especialmente los deltas. Los deltas, por si acaso, se va a obtener con estos H sub is, por lo tanto, el delta 1 no va a ser nada menos que el 2 menos el 1.5. El delta sub 2 no va a ser nada menos que el 2 menos el 1. Esos van a ser los dos deltas.
Y luego en la fórmula de la moda me pide el límite inferior, pero de esta fila marcada, de esta fila resaltada, y el límite inferior vale 10. Luego me pide también el C sub J, y el C sub J también va a salir de esta fila marcada, que en este caso de la fila marcada su C, ¿no? De 10 a 25 es 15, aquí está, ¿no? 15. Eso va a venir en vez del C sub J. Y listo, ya tenemos todo, ¿no? Entonces ahí, como se pueden fijar, en la fórmula de la moda, L sub J 10, C sub J 15, delta 1 0,5. Aquí está cómo se ha obtenido el delta 1 con los H's, ¿no? Este H sub J es el más alto, que era 2. El anterior era 1.5. Resultado de la resta 0.5, ¿no? El delta sub 2 es el mismo H sub J, que es en todo caso 2, ¿no? Menos restado el H sub J más 1, el posterior, y el posterior era 1. Restamos esos dos, tenemos 1, ¿no? Y ahí tenemos los dos deltas, reemplazado aquí ya en la fórmula, 0,5 para delta 1, tanto aquí como aquí, y para delta sub 2, 1, ¿no? Y el C sub J de esa fila, su amplitud de esa fila, que no era nada menos que 15, ¿no? Y el límite inferior de esa fila también marcada, no era nada menos que 10, ¿no? Y listo, los reemplazamos esos valores en la fórmula, hacemos la operación y nos da 15 horas por centésimas de segundo, ¿no? O por centésimas. Horas por centésimas, ¿no? Es el tiempo que tarda en esta empresa de aviones en salir del aeropuerto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos. Ese es el procedimiento que se debe seguir si tenemos una tabla, una distribución de frecuencias de tipo 3 con amplitudes distintas, ¿no? Entonces eso sería, y muchas gracias, y nos estaríamos poniendo en contacto en forma asincrónica en otra oportunidad, ¿no? Muchas gracias.